OneNote como pizarra digital interactiva y OneNote para resolver problemas matemáticos. Dentro del comando dibujar, elegimos el color y el grosor del trazado. Realizaremos el siguiente ejercicio, que consiste en dibujar una pieza en perspectiva isométrica a partir de sus 3 vistas principales. Marcamos los 3 ejes que en isométrica serán de un ángulo de 120 grados entre ellos. Dibujamos los perímetros de la planta y del alzado anterior y a continuación el perímetro del alzado posterior, uniendo al final los 2 alzados. Se dibujan los rectángulos de la planta superior y el dibujo se termina trazando todas las líneas oblicuas para formar el volumen tridimensional buscado. Uso del OneNote para escribir y resolver problemas matemáticos. Por ejemplo, escribiremos una función cualquiera. Hacemos clic en Selección de recuadro y seleccionamos esta función. Seguidamente, pulsamos sobre Matemáticas. Seleccionamos una acción, por ejemplo, resolver para X, y mostrar todos los pasos. Podemos examinar las diferentes formas de resolución. También podremos ver el gráfico en 2 dimensiones e insertarlo en la página. Realizamos otra función y mostramos su gráfico en 2 dimensiones. Lo podremos aumentar, disminuir y desplazar para posteriormente insertarlo en la página. Pulsamos sobre el gráfico e intentamos desplazarlo, y así aparecerán los puntos blancos de las esquinas para modificar su tamaño. Seleccionamos otra vez la ecuación y pulsamos sobre Entrada de lápiz a matemáticas. De este modo cambiamos el texto manuscrito a formato mecanográfico. Podremos insertar funciones trigonométricas y comprender su gráfico variando sus parámetros. Se pueden ir modificando todos los problemas matemáticos, por ejemplo, una función polinómica, analizar los cambios de su gráfico, experimentando las distintas posibilidades y comprendiendo su utilidad, siendo este el mejor camino para el aprendizaje.